estado, el periodo de prueba, suspensión del puesto debido a causas tecnológicas, compensación por tiempo de servicios, bonificaciones, derechos laborales colectivos, derecho a la libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, clases de trabajadores, evaluaciones, beneficios laborales, etc. Un aspecto sustancial que el gobierno promociona es que la nueva ley 30057 promueve la meritocracia en la administración pública, en tanto que algunos laboralistas y gremios sindicales de los trabajadores estatales sostienen todo lo contrario y por ello recurrieron al Tribunal Constitucional por varias acciones inconstitucionales para derogar algunos artículos. El primer ponente será el doctor César Velarde. La segunda exposición estará a cargo de la señora Zaina Medina, y lo acompañará la secretaria de Organización de la gerencia del Sindicato de Trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, y el tercer expositor esperemos que nos... Es un régimen especial de la administración pública, pero especial, y recomienda esto tendrá que funcionar temporalmente. Por eso es que en el año 2012 sale la eliminación del CAS, la ley que eliminaría el CAS. Ya se anunciaba en el 2012 que la fórmula de solución sería en pasar al nuevo régimen de una ley del servicio civil. O sea, un año antes ya se anunciaba que venía esta ley. Pero ha habido otros intentos en este desarrollo. En el 2004 se da la ley marco del empleo público, que venía con todo un paquete de normas que también se frenó en este intento de modernización, ¿no?, de gestión pública, de gestión de recursos humanos, de desarrollo de carrera, porque los trabajadores también se opusieron porque consideraban que atentaban sus derechos. Y desarrolla todo lo que vendría a ser el sistema de gestión de recursos humanos, algo que es elemental y primordial. Todos los trabajadores en la administración pública serán testigos de que las oficinas de personal básicamente son oficinas de soporte administrativo. Se dedican a hacer planillas, control de asistencia, legajos, y no se preocupan por el desarrollo del personal. Capital humano, hablamos, capital humano, talento humano. Pero ninguna oficina de personal desarrolla al profesional, al trabajador en la administración pública, porque solamente se limitan a hacer soporte administrativo, y eso es una verdad. Hay algunas modificaciones a la ley en algunos artículos, nada más. Hay otro grupo de proyectos que están pidiendo la modificación en cuanto a la compensación por tiempo de servicios y la compensación económica de los ministros de Estado. Como ya sabemos, los ministros, a raíz de un reglamento, de la norma, del presupuesto, incrementó a 30.000 soles y eso generó todo un problema político, básicamente. Y el otro grupo de proyectos que están en el Congreso de la República son aquellos quienes consideran que también deben estar excluidos de la ley de servicio. ¿Quiénes están planteando ser excluidos de la ley de servicio civil? Hay un proyecto de ley que el mismo presidente del Tribunal Constitucional propone al Congreso para que todo el personal del Tribunal Constitucional, otro tema que también me parece cuestionable y que no se ha cuestionado, el tema de la huelga, ¿no? En labores indispensables o servicios esenciales, si el sindicato hace huelga, dice la entidad pública que dan derecho a contratar trabajadores para reemplazar a los que están haciendo huelga. O sea, todo el personal se va de huelga. Y eso me parece grave, me parece un poco que transgrede algunos convenios de la OIT, porque si nos comparamos con el sector privado, en el sector privado el sindicato tiene la obligación de proveer mano de obra para labores indispensables, ¿no?, que continúe la labor. Ya me imagino yo qué pasaría en una entidad pública si hacen huelga y contratamos gente para reemplazar los puestos. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Cómo se hace la entrega de cargo? Eso todo es un lío, ¿no? Y sin embargo, lo plantea la ley y eso no ha sido cuestionado. Entonces hay aspectos, por eso digo que tal vez nos apresuramos en cuestionar tal vez la ley por los entes del Congreso o con proyectos que habrían dejado de lado algunos derechos. En cuanto a que el trabajador va a tener derecho a impugnar su destitución
¿no? Y poder plantear una reposición me parece un aspecto positivo. Es algo que está en la Constitución. El Estado protege contra el despido arbitrario y sea adecuado para el sector público. La Ley de Servicio Civil plantea de que el trabajador se protege frente a la destitución arbitraria. ¿Cuál es la figura? La reposición. ¿Sí? Entonces, queda abierta la protección frente a cualquier abuso, ¿no?, que se pudiera considerar una destitución o despido, ¿no?, en el caso del régimen laboral público. ¿Qué va a pasar si esta ley sigue en camino? Los trabajadores que no decidieron pasar al nuevo régimen laboral del servicio civil, que tiene un aspecto negativo, ¿no? Porque si yo accedo a una nueva plaza, postulo, tengo evaluación de rendimiento calificado, tengo que renunciar a todos mis derechos adquiridos a la fecha. O sea, si yo era de 276, renuncio a todos mis derechos, renuncio a ese régimen y empiezo de cero. Pierdo mi tiempo de servicios, ¿no?, mis beneficios económicos. Claro, supuestamente la nueva ley de servicio civil va a ofrecer una mejor remuneración. Una experiencia ya la tenemos en el magisterio, ¿no? El profesor que no se somete a la evaluación se congela en su sueldo y el nuevo profesor ganará el doble. Y así lo han venido haciendo. Finalmente eso también está en veremos, ¿no? En el tema de otro aspecto negativo que podríamos considerar es que estos grupos que deciden no pasarse al nuevo régimen del servicio civil porque no es obligatorio, va a suceder de que son grupos en extinción. ¿Por qué? Porque las entidades públicas tendrán que ir adecuándose en el tiempo e ir implementando la ley de servicio civil y ya no podrán contratar en estos regímenes laborales. Consecuentemente, existirán en la entidad pública hasta el día que cesen, ¿sí?, en la entidad. Por eso digo grupos en extinción. Tendrán que ir desapareciendo. Algún día se irán todos los 276, ¿no?, quedará un nuevo régimen. A largo plazo o a mediano plazo. Hay una experiencia que podríamos ir teniendo en cuenta, por así decirlo, en forma directa. En Arequipa existe una sola entidad pública que ya empezó la implementación de la ley de servicio civil, Municipalidad Distrital de Sachaca. Habrá que poner los ojos en esa entidad, porque es el piloto que viene desarrollando en Arequipa. El próximo año Servir designará otras entidades en Arequipa que tal vez empiecen este proceso, si es que la entidad no solicita a Servir. Entonces Servir invitará, ¿sí?, para que empiece. Proceso de implementación que dura mínimo 6 años. En el caso de la Municipalidad Distrital de Sachaca, el proceso de implementación de la ley de servicio civil va a durar 6 años como mínimo, ¿sí? Y de acá a 6 años habrá que hacer una evaluación para ver cómo viene funcionando. Eso es lo que propone esta ley. No es una ley que cambie de la noche a la mañana, sino tiene todo un proceso de transición, ¿no? Y esos serían los aspectos básicamente positivos y negativos que podríamos resaltar básicamente en el tiempo que se me ha conseguido. En todo caso, muchas gracias. El fin supremo y del Estado y de la sociedad. Sindicatos a la medida de la patronal, o sea, injerencia en la vida sindical, obligaciones de las organizaciones. Hay que aceptar libros, o sea, prácticamente la patronal quiere decir quiénes van a ser sus dirigentes, van a ser dirigentes sindicales. Contradicciones maliciosas. El artículo 47 faculta la injerencia de la patronal en los sindicatos, por ello colisiona con el artículo 45, protección frente a actos de injerencia. Se entiende por actos de injerencia todos aquellos actos que tiendan a restringir o entorpecer el ejercicio del derecho del sindicalismo en la administración sindical. Prácticamente, con esto dice que deben desaparecer los sindicatos. Inclusive, se está prohibiendo descontar la cuota que pagan todos los asociados al sindicato. O sea, ya no va a haber descuento por derecho a afiliación. O sea, es la forma de extinguir los sindicatos, porque un sindicato sin fondos no puede sobrevivir. Dice, divide y reinarás. Divide y atomiza las organizaciones sindicales, el artículo 49. Para constituir una federación se requiere de no menos 2 organizaciones sindicales del mismo ámbito.
Para constituir una confederación se requiere la unión de no menos de 2 federaciones registradas. Divide y reinarán los patrones, los funcionarios de turno, política neoliberal del mercadeo. ¿Quién se echa mejor a la patronal? ¿Quién vende el pliego de reclamos? ¿Acaso se multiplicarán las federaciones como de construcción civil, que parece que han sido los referentes de los que han hecho este proyecto de los despidos masivos de los trabajadores y el privilegio de una cúpula de funcionarios bien pagados y bien comidos que detenta el poder? Populismo cuando se hace justicia y se nivelan salarios a los de abajo, y democracia cuando se aumenta el 100% a los ministros de Estado y demás funcionarios. Democracia donde sigue primando la ley del embudo, gracias a las eminencias grises del neoliberalismo que insisten en el modelo extractista, exportador de materias primas, desdeñan y constriñen el desarrollo del país, nos condenan a seguir en el atraso, subdesarrollo y dependencia. Toda ley o norma al margen de los trabajadores y las grandes mayorías tienden al fracaso, o se vuelven obsoletas, o no se aplican, o se imponen la desobediencia civil. Máxime que esta ley, por obra y gracia de los poderes del Estado, han excluido a la mayoría de trabajadores estatales, y los funcionarios del Servir y del MEP temen que haya una estampida de los que quedan y de esta manera el fracaso como sucedió en México. Al diablo millones de dólares que han pagado a los estudios de abogados adictos al neoliberalismo. Esta ley controversial nace con fallas y con el rechazo del 90% de los trabajadores. Es una ley anticonstitucional, antilaboral y antisindical, generadora de conflictos, abusos y atropellos. Muchísimas gracias, señores participantes. Voy a seguir analizando el tema. Me hubiera gustado que esté el primer expositor, porque finalmente él ha manifestado aspectos que son, digamos, de una parte del pensamiento que de repente también la población comparte. Quiero decirles, señores presentes, que quienes hemos tenido esa capacidad de servir, de servicio, ese es lo que hemos sido los trabajadores y seguimos siendo servidores del Estado, en todo el tiempo que se ha dado de la historia del Perú, siempre hemos sido los que de repente hemos colaborado sin pensar tanto en lo que es el aumento de sueldos. Si ustedes bien saben, nuestra economía está, años más antes ha estado mucho mejor. El valor adquisitivo de nuestra moneda ha sido pues mejor de lo que es ahora. Entonces, estas leyes, particularmente, mientras se vio y dijo el señor que la corresponden hacer al país, ahora más que antes, ahora se están viviendo aplicando las famosas reformas. Y justo cuando el país está en su mejor bonanza económica, nos hablan de que el país es uno de los mejores a nivel de Latinoamérica, todos quieren hacer transacciones económicas con nuestro país, pero sin embargo, en el aspecto que se debe de darle una remuneración justa a sus trabajadores estatales, prácticamente ha empezado a dividir a todo el sector. Por eso hay ahora la ley médica, la ley de diferentes profesionales que nos dicen, pues ellos tienen ley. En un momento en que había crisis se cerró el aparato del Estado para todo lo que sea contratación o nombramiento. Y les digo, estamos pasando del año 1997, 98, donde lamentablemente seguían las universidades donde estamos en este momento, seguían o no seguían saliendo los profesionales, y esos profesionales tenían que tener un puesto de trabajo o no, o tenía que estancarse la población y no ingresar a trabajar. Y justamente cuando han hecho el ingreso a las entidades, como que han entrado la parte administrativa, los contadores, los abogados, los administradores, han tenido que entrar por procesos de selección que corresponden a bienes y servicios, no como recursos humanos. Y lamentablemente como que han sido tratados casi durante 15, 20 años, sin tener derecho a vacaciones, sin tener derecho ni siquiera a hacer una vida conyugal, porque no había el derecho de poder salir mínimos
el trabajador no podía ni siquiera tener los 3 o la semana que necesita para por lo menos traer un hijo al mundo. Esos compañeros que han sido en ese tiempo marginados, hemos sido los propios trabajadores quienes nos hemos hecho la lucha y hemos pedido que las instituciones implementen el nombramiento. Y es así que recién en el gobierno de Toledo, y luego la de Alan García, se abre el nombramiento, pero no como nombramiento, sino como para poder hacer que la generación venidera esté en mejores condiciones que nosotros. ¿Ustedes creen que salud tiene la infraestructura que tiene la SUNAT para poder desarrollar sus actividades mejor, con incentivos? No lo tiene. Pero sin embargo, en este momento la situación es que se nos simplemente señala como gente que no cumplimos a cabalidad nuestra función. Y no es cierto que la 276, que es un decreto legislativo que está desde el año 84 en vigencia y que está aún en vigencia, no haya logrado el hecho de que se den los ascensos. Pero siempre los ascensos, las promociones, los cambios de grupo ocupacional, nunca nos los han dado quienes han estado representando siempre a la parte patronal, nunca nos los han dado gratis, si no era porque siempre lo hemos incluido en nuestro pliego de reclamos. Y en este momento, ustedes saben, a pesar de que ya nos van a seguramente exigir a ir a la ley del servir, si esto no prospera, de que realmente haya todos estos cambios, todas estas modificaciones, mucha gente por la mezquindad de funcionarios tienen pues los cargos más bajos. Y hasta eso, finalmente, nos van a condicionar a que la gente se vaya pues con bajos sueldos. Hay instituciones, y quiero decirles que en el promedio de lo que se gana en el sector público son 800, 700 soles. Porque justamente desde el gobierno del señor Fujimori, que se congelaron los aumentos de sueldo, han ido buscando otra modalidad de poder darnos de repente una equivalencia para que, como subía el costo de vida, subía la canasta familiar, han ido aumentando. Quienes tenemos acceso a la televisión nos dan las noticias distorsionadas, creamos de que simplemente estos señores hacen su huelga, protestan, no quieren la ley del servir porque simplemente nos dicen no quieren ser evaluados. No es cierto. Queremos ser evaluados, pero con reglas claras, porque sabemos, como lo ha dicho mi secretaria general, la administración pública no está como está por culpa de los trabajadores, sino por el tema de que todos los gobiernos han utilizado lamentablemente la agencia de empleos y que al final se han olvidado de capacitar al trabajador. Entonces queremos mostrar nosotros en este momento que vamos a seguir en huelga, vamos a seguir en lucha y miren, los frutos ya se están dando. La negociación colectiva se está consiguiendo, está siendo aceptado porque tiene todo el sustento. Ya nos estamos, como se dice, ya no estamos como simples personas que protestamos, sino también sabemos que dentro de nuestros compañeros, con los compañeros profesionales que tenemos, también están haciendo los documentos y que corresponde hacerle la pelea, al igual que como corresponde a la élite que tiene en este momento. Respeto. Bueno, les agradezco bastante vuestra atención y ojalá que esto nos haya servido de repente para saber entre lo que ustedes quieren saber y lo que nosotros queremos transmitir como gremio. Muchísimas gracias.